autóctono. Se ha escondido un tío ahí, a ver si sale el tío. Tenemos a parte derecha un tío y aquí se ha escondido uno. Ahí se ha escondido uno. Está escondido allí, a ver si sale entre los canchales. Pasa que ya se estarán hablando por los WhatsApp, porque... Se ha escondido allí a mano derecha. Cuando venía para acá se ha escondido. Ha salido a correr y se ha escondido. ¿Por qué se esconden? Porque hacen algo ilegal. A parte izquierda tengo otro escondido más para allá. Madre mía. Vamos a sentarnos un rato hasta que salga. Que se joda. Se esconden todos. Ese cuando venía para acá se iba a correr, se escondió a ver si sale entre los cachales. Le vamos a fastidiar un rato. ¿A qué se esconderán? Yo es que no entiendo, yo nunca me escondo de nadie. Ay. Luego allí en la cueva de los ladrones hay otro subido que se está muy lejos. Le estará llamando por WhatsApp, el otro se ha sentado ahí Jesús. Y aquí cerca a la izquierda hay otro escondido. Están escondidos, todos se esconden. ¿Qué hacemos con ellos? Ese está escondido y no sé, vamos a darnos un rato hasta que se aburra de estar escondido a ver si sale. A ver si lo veis entre los canchales andando. ¿Por qué se esconden? No. Le vamos a fastidiar un rato. Estos si pudieran pegarme un tiro me lo pegaban. Deberá que esconderse, pero ¿para qué se esconderán? Que no pasan hambre. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué algo ocultan? Yo nunca me escondo de nadie. Pues ahora le vamos a dar un rato aquí. Un rato. Que sigan escondidos. Ahora después se van al bar y dicen, no nos ha dejado. Anda, y que les den. Es que yo no puedo estar aquí libremente. Pues ahí se ha escondido uno y no sale. Vamos a ver, ese tiene que aburrirse ahí sentado. Estos son los que me sueltan las vacas, que los grabaron. Ahí lo... Y aquí a mano izquierda tengo otro, escondido. Pero a mí está detrás me da igual. El que más habla de mí, ese que está delante escondido para ahí, siempre está tocando los huevos. Son la hostia. Vamos que tengo prisa. No sale para acá. Allí está escondido, tenemos que escondernos a ver si sale el tío para arriba. Eso está cagado de miedo. Esos son los que están siempre liándomela. Pero ¿para qué se esconden? Se pensarán que yo no veo lo que hay en el campo. Y allá arriba hay otro, aquel no es malo.
El marcahuete que hay que está todo el día protestando con las vacas. ¿Para qué se esconderá? Me dice que están legales, que el que está ilegal soy yo. A ver si yo me escondo. Yo sí me voy a esconder. Madre mía. Si me subo ahí arriba en el canchal, me siento desde la mañana. Pues estos no salen hasta que yo me vaya. Ahora se conectarán todos a ver lo que estoy haciendo. Qué risa me dan. Vamos a dejarlo. A buen día esconderse de un cabrero. Madre mía. Yo nunca me he escondido de nadie. Aquí hay otro, aquí justo atrás ese canchal hay otro escondido. Cuando me ven se quitan de los canchales y se esconden. Aquel otro que está en la cueva de los ladrones, pues le hablan por WhatsApp. Ya se va para adelante, ya se va para adelante. Tú venía para acá y se por una hora se ponía las botas. Y quitaba unos cuantos de furtivos de para aquí. Sobre todo estos que tanto me molestan ganado. Los otros son buena gente. Pero aquí hay 4 o 5 que no me hacen que tocar. Y tocar, y tocar, y tocar. Pues son los que me sacaron las vacas el año pasado de la dehesa. Veremos a ver si no las echaron ellos anoche para acá. Para poder estar para aquí esta mañana. Claro, mira que esconderse. Ellos con escopeta y se esconden. Ellos sin escopeta no me escondo. Aquel que está allí le estará diciendo al otro. Ya podéis salir, que eso ha pasado para adelante. Ahora te das la vuelta para atrás, los cogemos a todos otra vez. Pobrecito, no sabe ni ser furtivo. Madre mía. Pasa que... ¿Por qué se esconden? Yo que no entiendo por qué se esconden. Y cago en 10. Vamos, hombre. Nos dicen que están en regla. Oye, que se han escondido por ir para acá. Cago en 10, que bichino. Hay que picardía esconderse, pero ¿para qué te escondes si te he visto perfectamente? En fin, el que se esconde, porque algo teme. ¿Vosotros me veis que yo esconda alguna vez de nadie? Si me siento ahí, no salen en toda la mañana. Y aquel que está allí de pie, aquel que está allí, aquel que está de pie, porque está muy lejos y sabe que no lo conozco. Y estos 2 o 3 que salen corriendo a esconderse, pero yo sé para qué te escondes si lo he visto perfectamente. Madre mía, qué risa. Esconderse de un cabrero. Y encima ellos con armas, ellos sin armas. A mí me decía uno que me pegaba un tiro. Mira cuántos tiros me pegan. A pegar. Se tienen que ir en grupito porque solo están todos cagados de miedo. Después me ven y se esconden. Cago en Dios. Los otros son buenísimos, pero aquí hay 3, 4 que son malos, pero malos. Bueno, tengo yo el vídeo cortando las alambres sacándome las vacas, ¿eh? Y lo grabó otro cazador al otro. A estos tienen que echar del coto. Os lo he dicho muchas veces, esta gente no hay que echarlos del coto. Porque esta gente son problemáticos a tope. Ahora, ¿para qué se esconden? Pues si me estoy sentado ahí una hora porque tengo prisa, si no, ese se estaba escondido con la escopeta toda la mañana. Y si no sabes lo que hacen, la esconden la escopeta y dice que van andando. Cago en 10, qué risa, madre mía. O los cojones que tienen en el bar cuando los escuchas. Las vacas las tenía metidas para aquí, las vacas para allí. Se mandan las fotos de las vacas unas a otras cuando... Mira, ¿dónde estaban las vacas? Me llamó a mí un día uno. En los olivos míos están las tumbas navideñas.
14 olivos que tiene allí. Está un día la vileña y mandó las fotos del tío. Y luego tengo ya a su padre grabado dentro de la finca mía. Igual que otro, cazando dentro de donde estaban las vacas con el pastor eléctrico. Me desengancharon hasta el pastor eléctrico para entrar. Estos son malos, pero malos. No hay acción. ¿Por qué se esconden? Yo para qué me encuentro con muchos cazadores y ninguno se esconde. Me hablan, Jesús, está. Estos se esconden como zorros. Estos furtivos y ya está. Si me estoy sentado ahí una hora más, ese tío le meto a esos dos una calentura y escondido entre las aras, o esos no salen, esos se esconden de miedo, no salen. Yo os he dicho mucho a todos, y todos lo dicen, dice que esta gente se está cargando el coto, estos cuatro se están cargando el coto. Bueno, pues nos vamos. Porque tenemos cosas que hacer, si no, me plantaba ahí sentado toda la tarde, toda la mañana, encima del canchal, y no salía ni uno, se quedan ahí agazapados con un miedo. Después lo escuchas en el bar, me cago en Dios, le pego un tiro. No, tú vas a pegar. Agarra la escopeta y ya está yo en la cabeza. Estás muy tiernino. Cuatro bobos que hay, como en todos los sitios. Siempre hay 4 bobos que rompen todo. Vamos, yo para ahí veo mucho y ninguno se esconde, porque se esconden estos 4. Le tienen más miedo que vergüenza. Esto es así, el mundo rural es así. En todos los pueblos hay unas cuadrillas buenas, otras malas. Ahora se ponen a mirar todas las redes sociales a ver si los he grabado. No lo he grabado porque no quería tampoco, sino... Vale, chaval, su madre es muy buena gente. Él también es que es un bocazo, un bobo y ya está. Está todo el día vigilándome las vacas. Estos son los que no quieren que haya ganado aquí. Lo mismo anoche han sido los que han echado para acá las vacas. Para esta mañana hacer la montería ilegal. Allí lo tengo grabado. Vamos, lo grabó, uno de ellos lo grabó al otro. Entre ellos se venden. Bueno, os dejo.